Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este día jueves 6 de noviembre del año 2025 con el estudio que hemos venido realizando, la reflexión que hemos venido dando sobre el texto de el profeta Isaías. El día de hoy vamos con el capítulo 23 del libro del profeta Isaías. Un libro que, como hemos visto, tiene un tremendo contenido profético y de las cuales esas profecías allí, varias de ellas se han cumplido de una manera absolutamente escalofriante, de una manera exacta y precisa se ha dado cumplimiento de estas profecías. Pues bien, el capítulo 23 no es ni mucho menos una excepción a este proceso. El capítulo 23 habla de la profecía sobre la caída de Tiro, en la ciudad de Tiro. Y tiene una particularidad porque dice, después de la caída de Tiro, van a transcurrir 70 años, al cabo de los cuales Tiro va a acercarse a Dios, pero va a acercarse con una cantidad de vicios, con una cantidad de cosas del pasado, lo que lleva a que Tiro nunca vuelva a ser esa ciudad extraordinaria, esa ciudad maravillosa que siempre fue. Y esto tiene unas implicaciones, porque Tiro fue una ciudad grande entre las grandes. Esa ciudad de Tiro era conocida también como Kitim o ciudad de Chip, que básicamente lo que quiere decir es la Virgen, pero no la Virgen con la concepción que nosotros tenemos de la Madre de Jesucristo, sino porque era la no conquistada. Nadie se había metido, nadie se había involucrado con la ciudad de Tiro. Era la no conquistada. Y llega todo esto que ocurre bajo el poder de Nabucodonosor, Babilonia, y es sometida básicamente a nada. Y como les digo, esta profecía se remonta 70 años más tarde para volver a acercarse a Dios, pero ya con muchos vicios, ya no va a ser capaz de ser esa lumbrera que era otrora. Entonces, este capítulo 23, que es toda la profecía sobre la caída de Tiro, es tremendamente fuerte, porque allí, desde el mismo versículo 1 del capítulo 23, se establece una sentencia desgarradora sobre el futuro de esta ciudad, la ciudad de Tiro. Y se da cuando dice allí el profeta, aullad, destruida es, aullad, lloren, como dicen hoy en día, llórelo, papá, porque ahí no hay nada que hacer, llórelo. Y es una profecía que encaja dentro del contexto histórico y bíblico en otros libros. Se refleja claramente en el libro de Ezequiel, en el capítulo 26, ahí en el primer versículo se establece exactamente la misma profecía sobre la ciudad de Tiro. En el libro de Ezequías, en el libro de Amós, el profeta Amós, que es un libro
pesado dentro de la profecía y que tenemos dentro de nuestra lista, si el Señor nos lo permite, para desarrollar ampliamente. Allí en Amós capítulo 1 versículos 9 al 10 encontramos la misma sentencia sobre la ciudad de Tiro. Lo encontramos en Zacarías capítulo 9 versículo 14. Lo vemos en el libro de Mateo capítulo 11 versículos 21 y 22. Es decir, una vez más reflejamos esta profecía desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Listo. Entonces, es una sentencia que se da claramente aullado, porque destruida es. Allí no va a quedar absolutamente nada que voltear a mirar. Dice, callad, mercaderes, lo dice allí en el versículo siguiente. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los mercaderes? Una situación muy sencilla. Esa gran ostentosidad, ese gran calificativo, ese estatus que había logrado la ciudad de Tiro era debido a que era una ciudad costera. Y al ser una ciudad costera se movían cualquier cantidad de intereses económicos y financieros. Y fueron precisamente los mercaderes que venían a través de las costas los que hicieron grande la ciudad de Tiro. El punto que, como decía, era conocida como la ciudad de Chipre, o sea, la no conquistada, la virgen. Nadie se había metido porque eso era una tacita de oro. Entonces, el llamado es a los que están comerciando y mercadereando en ese lugar, hombre, vayan de ahí, callaos, huyan, eh, diríjanse a Tarsis, no se queden ahí. En especial los que venían de la ciudad de Sidón, mercaderes de Sidón, callad, ir, mejor, diríjanse a Tarsis, porque aquí no va a quedar nada que valga la pena tener o conservar. Aquí no va a quedar ningún interés que llame la atención como para permanecer aquí. Y esto es tremenda. ¿Por qué? Porque dice allí, en el versículo 4 y 5, dice, era una ciudad que repartía coronas, era una ciudad gloriosa, era una ciudad que se exaltaba a sí misma por sus logros y por su capacidad. Y eso le permitía compartir esa gloria con los demás. Dice, allí repartía coronas. Dice, los negociantes, los comerciantes que allí llegaban eran príncipes. Es decir, era un lugar referente desde la economía de la ciudad de Tiro. Y dice también que los mercaderes que allí se llegaban, los que no eran príncipes, eran nobles. Es decir, era un lugar que tenía unos tremendos movimientos financieros, un movimiento económico importante, y eso la convertía, entre comillas, en la niña mimada, en la hija prodigiosa. Y vamos a ver ahora la hija de quién. Resulta que ante toda esta condición y esta opulencia, eh, bueno, les iba a decir que era la hija de quién. Tiro era considerada, era una provincia de Sidón, que Sidón fue una superpotencia. Era llamada la hija, la ciudad de Tiro. Y este es uno de esos casos donde la hija llegó a ser más grande que la madre y la superó en todo aspecto. Y eso generó algunos conflictos a nivel interno que posteriormente se iban a ver reflejados luego del cumplimiento de esta profecía, es decir, muy posterior a esos 70 años de reorganización, de sumisión aparente que se venía ya. Dice en el versículo 10 claramente de este capítulo 23, no tendrás más poder, ni económico, ni financiero, ni comercial, ni militar, no tendrás más poder. Todo esto surge
a raíz de un decreto que Dios hace para envilecer la soberbia de este pueblo. Coge toda esa soberbia, toda esa gloria que tenía, toda esa opulencia, y Dios dice, esto se ha vuelto algo vil. Y es precisamente ese decreto que hace Dios a través del capítulo 23 del libro de Isaías, la sentencia. Ese decreto es una sentencia de desaparición de la ciudad de Tiro. Tremendo, es absolutamente tremendo. Dice más adelante sobre el versículo 15, dice, será puesta en el olvido durante 70 años, lo que les decía ahora, esta caída que iba a tener la ciudad de Tiro iba a ser por 70 años, iba a ser echada al olvido, nadie se iba a acordar de la ciudad de Tiro. ¿Eso qué es? ¿Dónde queda? ¿Con qué come? La que antes era grande y repartía coronas y tenía príncipes y tenía nobles por mercaderes y comerciantes, hoy en día nadie sabe quién es. Y en esa época, durante 70 años, en cambio, tampoco sabían. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios, dado a través de la profecía contra Tiro, en este capítulo 23 de Isaías, es claro y contundente. Y la palabra de Dios se cumple. ¿Sí o sí? La palabra de Dios es mandato. Y todo esto ocurre precisamente para mostrar que el pueblo se da cuenta que no es nada, que ya no es más que un desecho. Y este desecho lo lleva a acercarse nuevamente a Dios. Y dice allí sobre el versículo 15 un elemento que es muy crudo, muy fuerte. Dice, volverás cantando canciones de alabanza, volverás cantando como ramera. Uf, qué tremendo. ¿Y por qué diría algo así? ¿Por qué Dios? Porque esta profecía del capítulo 23 establecería algo así. Volverás cantando canciones de gloria, pero lo harás como una ramera, por una razón muy sencilla. Porque volvía, como habíamos dicho ahora en la introducción, cargada de vicios, cargada de costumbres que venían arrastrándose de ese momento glorioso, de ese momento duro, de ese momento de fuerza que tuvo la ciudad de Tiro. Entonces se aprecia dentro de todo este proceso dos elementos que son muy relevantes. Se plantean dos elementos que son claros y contundentes de parte del mandato de Dios. Primero, la desolación, la destrucción de Tiro a manos de Nabucodonosor, el rey. Y esta destrucción se da simultáneamente con la caída de Jerusalén. Qué tremendo esto. ¿Será que Jerusalén estaba haciendo lo mismo y tenía el mismo camino que estaba siguiendo Tiro? Probablemente sí. Y eso lo vamos a ver en otra de las profecías del libro de Isaías, donde claramente se ratifica esta condición. Entonces, Nabucodonosor, que era rey de Judea, se encarga de dar cumplimiento a esta sentencia. Es lo primero que pasa. La desolación de Tiro a manos de Nabucodonosor. Lo segundo que pasa, el segundo evento que hay que resaltar en esta profecía, es que al cabo de 70 años se cumple y Tiro regresa, Tiro vuelve a darle la gloria a Dios, pero es una gloria incompleta, inconclusa, una gloria contaminada, contaminada de lo que fue su pasado. Esto es básicamente los planteamientos que tiene este capítulo 23 del libro del profeta Isaías. Aquí hay algo muy importante, hay un trasfondo histórico muy bonito y es que Tiro siempre fue una ciudad acogida, respaldada por
uno de los reinos más poderosos de ese momento histórico, por Egipto. ¿Y sabe por qué? Porque el Nilo era precisamente la fuente de riqueza y bienestar de Egipto. Y la mayor parte del comercio de estos productos que se procesaban en Egipto eran comerciados por la ruta del Nilo a través de Tiro. Ya aparecieron las llaves. Entonces, es maravilloso ver cómo se da cumplimiento a a esta profecía, a estos diagnósticos que se hacen muy sentados sobre la historia que, como hemos visto tantas veces en este espacio, la historia del hombre se hace cíclica. Entonces el hombre se acerca a Dios, el hombre está en comunión con Dios, el hombre se llena de soberbia, el hombre se llena de opulencia precisamente por ese respaldo de Dios al ser su hijo. El hombre peca de idolatría hacia sí mismo, peca de soberbia, peca de altivez. Dios castiga al hombre, el hombre se arrepiente en virtud del castigo, si no, no cae en cuenta, el hombre se arrepiente, ora, vuelve a establecer el vínculo con Dios, vuelve y se acerca, vuelve y se enaltece, vuelve y se llena de soberbia y vuelve y cae. Ese ciclo se da permanentemente. ¿Y cuándo se rompe? Cuando reconocemos que estamos dentro de él. Cuando aceptamos que únicamente, exclusivamente, es la mano de Dios la que puede sacarnos de ahí. Y nos va a sacar de ese círculo vicioso como lo ha hecho con tantos en la Biblia, como lo hizo con David, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con tantos en la Biblia. Solamente en el momento en que le decimos, Señor, tienes razón, yo soy inexcel, no me lo merezco, no soy digno, solo tú puedes ayudarme. En el momento en que hacemos eso, Dios nos toma y nos saca de ese círculo vicioso y nos lleva precisamente a disfrutar y a compartir de su reino. Que el Señor les guarde un tiempo maravilloso. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Chao.